Ay. Estamos en vivo. Muy buenos días, titulares de las instancias municipales, personal del Centro de Desarrollo de las Mujeres, público en general que se une a esta capacitación virtual a titulares de las instancias municipales. El tema de hoy que hablaremos hoy es transversalidad y perspectiva de género, que impartirá este taller la licenciada Patricia Flores Hernández y la antropóloga Azalia Cervantes Martínez. Bienvenidas y bienvenidos todos. Cedo la palabra a la maestra Ana Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, maestra. Maestra Ana. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Fíjate que yo te oí entrecortado, pero no sé si sea mi señal. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya la escuchamos bien. Hola. ¿Me pueden, por favor, decir si se escucha? Maestra, ya la escuchamos bien, pero creo que su señal es un poco errática. Sí la escuchamos bien, maestra. Creo que tiene problemas la maestra, ¿verdad? Hola. Ya la escuchamos, maestra. ¿Ya? Sí. Es que creo que estoy teniendo problemas de conexión. Entonces, ¿ya se me escucha? ¿Ya? Gracias. Bueno, muy buenos días. Una disculpa por estos pequeños contratiempos tecnológicos, pero estamos aquí, me da muchísimo gusto. En nuestra capacitación de los jueves, dirigida particularmente y con mucho cariño para las titulares de instancias municipales de las mujeres, para las profesionales y los profesionales de los centros de desarrollo para las mujeres en el estado de Oaxaca, pero también se unen síndicas, síndicos, regidoras, tenemos personas de otros CDMs del país, se unen con nosotras también siempre personal de InMujeres o de otros instancias o mecanismos de las mujeres en otros estados. Entonces, muy bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre perspectiva de género y transversalidad. Como lo hemos mencionado, la capacitación continua y permanente es una herramienta fundamental de actualización y mejora de los conocimientos, habilidades y aptitudes para transmitir la información, pero sobre todo y muy importante para atender a mujeres, a niñas, a adolescentes. Queremos trabajar para hacer que nuestra sociedad sea más igualitaria entre mujeres y hombres, una igualdad realmente sustantiva, no solo de derecho, sino también de hecho, y fortalecer la autonomía de las mujeres en todos sus aspectos, la autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones, la autonomía económica. Estos son aspectos importantes junto con la prevención y la atención de la violencia de género, donde participan los mecanismos de adelanto de las mujeres en todos los niveles de gobierno, y por eso es importante seguir capacitándonos. Capacitarnos además en perspectiva de género en el ámbito municipal, que es donde viven las mujeres. Las mujeres vivimos en municipios, ese es nuestro territorio natural, y ahí es donde enfrentamos muchas veces situaciones, las situaciones más adversas. Puede ser inclusive en nuestras propias casas, como cuando sucede con las personas que viven violencia familiar o situaciones de, no sé, abuso sexual infantil, que es tan común. Y todo esto implica que como servidoras y servidores públicos que somos, tenemos que estar más atentas, mejor capacitadas, más profesionalizadas para poder hacer el diseño de las políticas públicas, transversalizar
con perspectiva de género, dejar de hacer políticas públicas que sean ciegas o neutras al género. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos tomando en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, de las niñas, etc. Es por esta razón que el día de hoy tengo el gusto de que nos acompañen dos profesionistas, dos compañeras de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Una de ellas es la antropóloga Azalia Cervantes Martínez, a quien le doy la bienvenida, gracias. Ella tiene una formación en antropología social por la Universidad Veracruzana, con énfasis en estudios de las mujeres, género y desarrollo, y parte de su experiencia profesional y laboral se ha centrado en temas de salud sexual y reproductiva, violencia de género, liderazgos y participación comunitaria de las mujeres, tema muy importante en un estado como Oaxaca, donde 417 de nuestros 570 municipios son de sistemas normativos internos en comunidades indígenas y afromexicanas. Además, la antropóloga Azalia tiene estudios de memoria histórica y política y se ha desempeñado como facilitadora de los procesos formativos en temas que se mencionan. Entonces tiene además, mucha cancha andada en temas de pedagogía de la perspectiva de género y de derechos humanos con enfoque de género, pues trabajando en comunidades. Gracias, Azalia. Y igualmente nos acompaña María Flores Hernández, Patti, nuestra querida Patti, que también es una de nuestras facilitadoras y capacitadoras estrella en las es licenciada de psicología por la Universidad del Golfo de México y culminó ya su maestría en psicología legal. Más le falta el título, pero ahora con el COVID-19 se han alentado los trámites, sabemos. Ella brinda acompañamiento tanatológico, además, especialmente para personas ostomizadas y atienden consulta. Eh, Subsecretaria Angélica, si pudiera continuar, me parece que la maestra está teniendo algunos problemas con su conexión. Sí, claro. Muchísimas gracias. Hola, se fue la señal, ¿verdad? Sí, se le fue la señal. ¿Y en dónde me quedé? Una disculpa. ¿Estaba usted presentando a Patricia, a la licenciada Patricia? Patti, querida, qué pena. Entonces, bueno, creo que todavía se escuchó cuando dijimos que estabas esperando lo de la titulación de tu maestría, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, para finalizar, porque no me gustaría dejar de decir, Patti tiene muy buenas credenciales, tiene varios diplomas en temas de victimología, tanatología, prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, feminismo y violencia de género en atención terapéutica y conocimientos de economía feminista. Actualmente se encuentra cursando el diplomado en psicología forense especializado en niñas, niños y adolescentes por la Suprema Corte de Justicia y ha sido durante varios años acompañante en procesos de formación comunitaria, institucional e individual con perspectiva de género y transversalidad, con una formación profesional en estudios de género y terapia narrativa. Ambas, Azalia y Patti, tienen mucho trabajo también con comunidades en el estado de Oaxaca. Entonces, pues me da muchísimo gusto poderles dar la bienvenida. Me da mucho orgullo decir que son parte de nuestro equipo, de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y pues entonces, a pesar de todas estas pequeñas fallas tecnológicas, que les agradecemos su comprensión, vamos entonces a dar inicio a la presentación. Gracias, Angélica. Gracias a usted, maestra. Bueno, Bere, no sé si podrías proyectar la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación a la maestra Ana y a la subsecretaria Angélica Avilés. Y bueno, pues les saludo a todas y a todas. Es un gusto para mí estar este día con ustedes. Y bueno, el tema, como justamente lo mencionó la maestra Ana Vázquez Colmenares, es sobre perspectiva de género y transversalidad. Comúnmente
la primera, cuando se habla de la perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre los hombres y las mujeres se dan por estas, tienen una base, ¿no? A partir de la diferencia sexual, ¿no? Y estas diferencias son culturales, ¿no? Que asignan ciertos roles y ciertos estereotipos a las mujeres y a los hombres. Estas diferencias han servido para generar discriminación y desigualdad entre los hombres y las mujeres, y principalmente ha afectado a las mujeres, en el desarrollo de las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. En capacitaciones anteriores, como el ABC de género, en general, siempre en todas las capacitaciones se hace mucho énfasis en un tema que se ha referido constantemente a estas nociones del sistema sexo-género, ¿no? Este sistema nos permite identificar o explicar cómo estas diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres se han convertido en tratos o se han traducido en tratos desiguales y además se han normalizado bajo un constructo histórico, social y político desfavoreciendo principalmente a las mujeres. Entonces es importante como hacer esta distinción de estas diferencias y aclarar siempre, ¿no? Como cuando nos referimos al sexo, estamos haciendo referencia a aquellas características biológicas, anatómicas, fisiológicas, que nos diferencian de ser hombres y de ser mujeres, ¿no? Que están inscritas en el cuerpo biológico de las mujeres y de los hombres. Se nace con un sexo determinado, hombre o mujer. Al nacer un bebé, por ejemplo, se le pregunta primero si nació bien o si está sano, ¿no? Y después la pregunta que normalmente se hace es que si es niña o niño, ¿no? Entonces, por lo tanto, el sexo, con el sexo se nace, es biológico y no cambia. Por el contrario, el género nos hace referencia a un conjunto de ideas y de creencias y representaciones construidas en cada cultura, en cada sociedad, tomando como base esta diferencia sexual, ¿no? Estas diferencias anatómicas, fisiológicas y biológicas. Un ejemplo claro es cuando, sin cuestionar, a las niñas o a los niños se les va dando un trato diferenciado, ¿no? Desde que nacen, desde chiquitas, se les dice, ¿cómo es niña? Pues vístela de rosita. Si es niño, vístelo de azul. O cuando se les dan juguetes, por ejemplo, ¿no? Los niños juegan con los carritos, las niñas juegan con los trastecitos, con las muñecas, y desde ahí se van construyendo, se van aprendiendo, enseñando estas construcciones de género a partir de la diferencia sexual. Entonces tenemos que el género es un comportamiento aprendido y por lo tanto puede cambiar con el tiempo, ¿no? O sea, se puede modificar. Y eso es lo importante en este sentido. Y bueno, vamos a ver que todas estas diferencias basadas en la diferencia sexual, pues han puesto en desventaja a las mujeres, ¿no? Constituyendo justamente un núcleo en el que se han generado las relaciones desiguales de poder. Vamos a ver que la construcción social del género va a depender del momento y del aprendizaje que se tenga. Como lo vemos, no es lo mismo la educación que tuvieron nuestras abuelas o la que nosotras tuvimos en nuestra vida, ¿no? A partir de estas nociones, de estas construcciones de género, se van a construir estas nociones que se tienen sobre la masculinidad y la feminidad, ¿no? Las cuales determinan comportamientos, funciones, las oportunidades o las valoraciones que se hacen en relación entre los hombres y las mujeres. La siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, esto es como un resumen, digamos, como de la explicación que nos da pie a explicar las desigualdades de género, las desigualdades sociales. Por ejemplo, seguramente hemos escuchado decir en algunas de estas frases, ¿no? Y sin darnos cuenta estamos reproduciendo estos estereotipos de género. Por ejemplo, cuando decimos, usted es fuerte, ¿no?
pórtese como hombrecito, no llore. Entonces estamos digamos, de entrada, estamos diciendo a los niños que desde pequeños estamos señalando a los niños que los hombres no lloran, que no es un comportamiento asociado a la masculinidad, ¿no? Que no pueden expresar señales de debilidad y que no es de hombres llorar, ¿no? Y por el contrario, a las mujeres decimos, es débil, estas expresiones, es débil como buena mujer, no aguantas nada, ¿no? Como si la debilidad fuese una atribución natural con la que nacemos las mujeres, ¿no? Y cuando en realidad son estas construcciones, estas nociones que se construyen a partir de esta diferenciación. Otro aspecto, con estas expresiones, por ejemplo, también se les dice mucho a los hombres, cuando decimos a los hombres, estudia mucho y recuerda que tú serás el hombre de la casa y tienes que mantener a la familia. De entrada se está diciendo a los hombres que ellos tienen que ser los proveedores, ¿no? Tienen que asumir este rol productivo, ¿no? Se les limita también a los hombres pues a que puedan desarrollarse en otros ámbitos. Y por el lado de las mujeres, pues se les cuestiona y se les dice, ¿en serio quieres estudiar? ¿Para qué? ¿No? Él te tiene que mantener. Se está diciendo a las mujeres que el espacio de las mujeres es en el hogar, es en la casa, es asumir un papel como esposas, como reproductoras, ¿no? Y bueno, así con diferentes expresiones que en la vida cotidiana pues las identificamos muy bien, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la violencia, ¿no? Pues también dejaste que te reclamara tu mujer, ¿no? En este caso hay expresiones más despectivas hacia las mujeres, pártale la cara, ¿no? Pégale. Entonces se está también reproduciendo esta idea de la violencia y del castigo a las mujeres que se salen de la norma, ¿no? Y por el otro lado también se reproducen estos estereotipos, ¿no? Y estos prejuicios de género, pues cuando se les dice a las mujeres, si la golpeo, seguramente fue por algo, ¿no? Las mujeres se tienen que dar a respetar, ¿no? Entonces vamos viendo que también en el tema de la violencia se culpabiliza a las propias mujeres. Bueno, y con estas expresiones, tanto a hombres como a mujeres se les va diciendo y enseñando lo que se espera de ellas y de ellos, ¿no? Se van reforzando esos estereotipos que limitan su desarrollo y disfrute y ejercicio pleno de sus derechos, así como el acceso pues a la educación, como lo vemos, ¿no? ¿Para qué estudias si te vas a dedicar a los hijos, ¿no? A la casa. Que esto dependerá también de los contextos, ¿no? También. Estoy un poquito mal de la garganta. Por ejemplo, siguiente diapositiva. Por eso cuando hablamos de desigualdad entre los hombres y las mujeres, estamos refiriendo a que la distribución de los recursos, tanto materiales como políticos, sociales y culturales, se distribuye de manera distinta y desigual, ¿no? Esto tiene un origen en esta división sexual del trabajo, en estas diferenciaciones que se hacen desde inicio, desde el cuerpo de las mujeres, ¿no? Si se nace mujer, el destino es este. Si se nace hombre, tu destino es el otro. Entonces, vamos viendo que se van estableciendo espacios, ¿no? Específicos para hombres y para mujeres. Esto ha señalado una clara división entre el ámbito público y el ámbito doméstico, ¿no? Los roles y los estereotipos que van a desempeñar hombres y mujeres. Por ejemplo, bueno, aquí en esta diapositiva justamente mencionamos el acceso, ¿no? Cuando hay una distribución distinta de los recursos, vamos a ver que las mujeres tienen menos posibilidades cuando se encuentran en una situación de precariedad o de pobreza, ¿no? En los contextos indígenas, por ejemplo, o rurales, las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a la educación, a los servicios de salud. Por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo. Siguiente diapositiva. Y a esto se suma la situación de la discriminación, ¿no?
justamente cuando hablamos de brechas, de desigualdad, ¿no? De género, de las desigualdades sociales, una condición indispensable para lograr la igualdad es erradicar la discriminación como práctica de exclusión, ¿no? Esto afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, discriminar hace referencia o significa señalar o identificar a alguien o algo mediante una distinción. En el ámbito de los derechos, este término tiene una connotación negativa porque la distinción tiene como una consecuencia la exclusión, la restricción o limitación de los derechos de una persona sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Tal como lo establece la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, esta se entiende como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. La clave de esta definición, digamos, radica en que los efectos que tienen los actos de diferenciación sobre las personas, sobre el derecho de las personas, es que la discriminación se da cuando la diferenciación afecta el reconocimiento de los derechos y la igualdad de oportunidades para ejercerlos, ¿no? Entonces, entendemos aquí la discriminación se va a fundamentar en esta estigmatización de ciertas características o atributos sociales que dan paso a conductas que afectan o inhabilitan a personas para ejercer sus derechos. Por ejemplo, escuchamos normalmente, bueno, comúnmente, no sé, en las calles de repente escuchamos, comentarios muy despectivos, ¿no? A las personas indígenas, ¿no? Que se dedican al comercio. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca hay muchas personas artesanas y esto, hay comentarios muy discriminatorios hacia las personas que se dedican al comercio, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, expresiones que tenemos también en nuestros espacios laborales, ¿no? Como esa prieta chaparra va a ser mi jefa, ¿no? Que son expresiones que lamentablemente sí, se dicen mucho, ¿no? También, y que hacen alusión, por ejemplo, a la apariencia física de las personas. O estas ideas de que las indígenas o los indígenas son pobres y sucios, o es un retrasado mental. O también cuando referimos o cuando les decimos o se les dice a los niños, no quiero que te juntes con ese niño amanerado, ¿no? Entonces, vamos viendo que estas expresiones reflejan esta persistencia de estereotipos que estigmatizan la apariencia o el comportamiento individual o social de las personas. Bueno, y aquí también es importante señalar que en el lenguaje jurídico se identifican dos tipos de discriminación, la directa y la indirecta, ¿no? Cuando estamos haciendo referencia a la discriminación directa, estamos hablando cuando existen reglas o prácticas que abiertamente estigmatizan o excluyen a las personas lesionando sus derechos. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando vemos, no sé, letreros, y a mí me ha tocado ver hace mucho tiempo, ahora no, pero hace muchos años me tocó ver un anuncio en un local, no me recuerdo si era un restaurante, un café, no sé, pero se decía, se prohíbe la entrada a animales y a indígenas. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de discriminación directa. O, por ejemplo, otro de los letreros que comúnmente vemos, y si ponemos atención cuando vamos caminando, es se arrienda departamento, pero no a cierto tipo de personas. Y lo ponen explícitamente, ¿no? Este es un tipo de discriminación directa. Y por otro lado, tenemos la discriminación indirecta.
esta discriminación resulta un poco más sutil, ¿no? Y esta va a depender también de prácticas que en apariencia son neutrales, pero los efectos excluyen y afectan los derechos fundamentales de las personas. Un ejemplo sería cuando se abre una plaza o cuando se está solicitando un trabajo, ¿no? Y uno de los criterios es señoritas de buena presentación, ¿no? Que en apariencia pareciera que no es discriminatorio, pero en la práctica la definición de la buena presentación podría ser discriminatorio en el sentido de que los estándares, a lo mejor las personas que visten de manera diferente y no necesariamente a estos estándares dominantes de la moda, por ejemplo, ¿no? También un ejemplo muy claro es en estas encuestas que se hacen en México, y recientemente lo hemos visto con estos acontecimientos que han sucedido en Estados Unidos, y de repente todo el mundo pues decimos, no, es que esto es racismo, esto es discriminación, y regresamos y volteamos a ver a México, y justamente el racismo y la discriminación se hacen muy evidentes también en estas discriminaciones que se hacen a partir del color de la piel de las personas, de la apariencia física, ¿no? Que condicionan a veces el acceso a trabajos, en este caso, ¿no? En el ejemplo que les ponía, ¿no? de la solicitud de empleo. Y bueno, ya sea que se trate de la discriminación directa o indirecta, lo relevante es que estas formas de discriminación lo que hacen es que se traducen en la limitación de los derechos y libertades fundamentales de las personas, como el disfrutar del acceso a servicios públicos, o a la educación, a la salud, a la vivienda, a acceder a empleos o a servicios seguros de seguridad social dignos, ¿no? También. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver cómo la discriminación pues impacta de manera mucho más a las mujeres, ¿no? Las mujeres viven distintas formas de limitación, de discriminación que limitan el ejercicio de sus derechos y libertades, y esta se basa justamente en esta noción, en este conjunto de estereotipos y prácticas sexistas que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional. ¿No? Esta desvalorización está profundamente arraigada en estas creencias que se inscriben en el cuerpo y en la sexualidad de las mujeres, y que se traducen como en estos deberes, ¿no? El deber de ser madres, el deber de ser esposas, las encargadas de velar por los hijos, el hogar, etcétera, ¿no? Y que ellas deben cumplir por naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se fundamenta en estas creencias, en estos estereotipos. Y además de la discriminación generalizada por su condición de género, hay mujeres que viven una mayor discriminación, como lo son las mujeres indígenas, las trabajadoras domésticas, las mujeres migrantes, las madres adolescentes, las madres solteras, las lesbianas, las adultas mayores o las mujeres con alguna discapacidad física o mental. También vamos a ver que, bueno, aquí también es importante. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que se trabó. Y bueno, un dato también interesante que ya les había mencionado es que de acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS, personas encuestadas, ¿no? Dijeron que no tener dinero, la apariencia física, la edad, el sexo, son las condiciones más identificadas por la población por las cuales se les discrimina. Y 4 de 10 personas opinaron que a la gente se le trata de forma distinta por su tono de piel. De hecho, hay todo un análisis, ¿no? Un informe sobre el racismo y el color de la piel en México.
que también es importante que podamos revisar y cruzar también con otras variables. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo estas desigualdades de género y la discriminación por razón de género impactan de manera diferenciada y en mayor medida el desarrollo de las mujeres en el acceso a los recursos, a los servicios básicos, en la toma de decisiones, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, y por eso es cuando llegamos a hablar de estas brechas, ¿no?, enormes de género que vivimos las mujeres en relación a los hombres. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de brechas de género, estamos señalando esta distancia que separa a mujeres y hombres respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Su importancia radica en comparar cuantitativamente y cualitativamente a mujeres y hombres con características similares como la edad, la ocupación, ingresos, escolaridad, participación económica y balance en el trabajo doméstico y remunerado, entre otros indicadores que van a ser muy importantes para comprender y visibilizar las brechas de género. Por de ahí la importancia de contar con estadísticas desagregadas por sexo. Esto es un elemento fundamental en el análisis de género y es una herramienta muy importante que a nivel nacional, municipal, nos permite poner de manera muy clara y visibilizar de manera muy concreta cuáles son esas brechas de género que vivimos hombres y mujeres en los diferentes ámbitos, ¿no?, estatal y municipal. ¿Y en qué temas? Por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, de pobreza, en dónde estamos, en qué posición nos encontramos las mujeres respecto de los hombres y en qué condiciones. Esto es, digamos, como el gran aporte, ¿no?, que nos hacen que nos dan las estadísticas desagregadas por sexo y los indicadores de género para poder comprender las brechas, ¿no? Pues justamente nos dan cuenta de esta magnitud de la desigualdad y nos facilitan hacer un diagnóstico de los factores que provocan la discriminación, ¿no? Esto es un recurso muy importante que de hecho se recurre mucho al realizar los planes de trabajo en las instancias municipales de las mujeres, en los planes de desarrollo municipal. Es información muy importante. Y bueno, también vamos a escuchar, ¿no?, o de repente decimos, pero ¿para qué quieren las mujeres ser iguales a los hombres? Siempre nos preguntan eso y bueno, ¿no? Y luego también los comentarios, ya, además las mujeres ahora viven en una sociedad que reconoce todos sus derechos. Pues justamente las brechas y los indicadores de género nos dicen otra cosa, ¿no? Nos dicen que sí, efectivamente es cierto que hoy las mujeres gozamos de más libertad para ejercer nuestros derechos, como, no sé, elegir nuestra pareja o si queremos tener hijos, cuántos hijos deseamos tener, si queremos ejercer un oficio, una profesión, ¿no?, de nuestro agrado, ¿no?, aunque todavía persisten prejuicios, sobre todo para las mujeres en el nivel de la elección de carrera, por ejemplo, cuando eligen ingenierías, ¿no?, o robótica o profesiones asociadas justamente a estas, a los hombres, ¿no?, como algo masculino. Y bueno, sí, es cierto, gozamos de más libertades, pero sin embargo los costos para las mujeres siguen siendo todavía desiguales, ¿no? Siguiente diapositiva, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las estadísticas, que como les comentaba, son muy importantes para justamente visibilizar las brechas de género, ¿no? A nivel nacional, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, en empleos remunerados, se ha dado en condiciones de desigualdades en relación con los hombres,
Por ejemplo, la participación económica de las mujeres en empleos remunerados es del 43.7% en relación al 77.5% de los hombres, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Aunque las mujeres llevan a cabo actividades productivas, se han insertado en el mundo laboral remunerado, siguen siendo las mujeres las responsables del trabajo doméstico y del cuidado de la familia. Las mujeres seguimos asumiendo la responsabilidad de las tareas domésticas y del cuidado de las hijas y de los hijos, lo que se ha convertido en una doble o hasta triple jornada de trabajo, ¿no? Lo que limita el desarrollo de otras capacidades de las mujeres, incluso pensando como en el esparcimiento de las mujeres, ¿no? De temas de ocio, de tiempo, del uso del tiempo. Por ejemplo, también de acuerdo con el INEGI, el ingreso de las mujeres fue de un 25% más bajo que el de los hombres. Existe una división todavía muy marcada entre los empleos que generalmente realizan los hombres y los que realizan las mujeres, ¿no? Los trabajos que hacen las mujeres siguen siendo o suponen una menor remuneración en comparación a las prestaciones laborales que tienen los hombres, ¿no? Por ejemplo. Disculpen si escuchan un ruido, están haciendo una construcción por aquí, entonces ya empezaron un poquito, por si no me llegan a escuchar. Y bueno, también estas brechas de desigualdad las podemos observar en la sobrecarga del trabajo doméstico que se impone o que también se expresa, por ejemplo, en el uso del tiempo y las oportunidades que tienen para acceder a otro tipo de capacitaciones o de educación o ingresar al mercado laboral remunerado o en la ocupación de puestos de representación política, ¿no? Entonces, vamos a ver que 3/4 partes del trabajo del hogar y de cuidados no remunerados es realizado por mujeres, lo que equivale a un 23.5% del Producto Interno Bruto Nacional, de acuerdo a los datos del INEGI. Y en cuanto al uso del tiempo, las mujeres dedicamos más horas, el 43.9 horas a la semana en las labores domésticas y de cuidados, mientras que los hombres solo dedican el 15.7% de horas, es decir, la tercera parte, ¿no? Esto es una condición que se refuerza desde las niñas, ¿no? Entonces vamos viendo que cuando llegamos, que en el ciclo de vida de las mujeres, las brechas de desigualdad se van acrecentando. Desde chiquitas se nos dicen que se nos enseña a cuidar a los demás, se nos enseña a hacer las actividades domésticas. Entonces cuando llegamos a la adolescencia, las mujeres regularmente hacemos el 75% más de tiempo que los hombres, que solo hacen el 40%, como un ejemplo. Y bueno, y también, bueno, esto se intersecta o se conecta con el acceso a la educación, que, bueno, como se ha dicho en otras capacitaciones, en otras conferencias, la brecha en términos de educación, pues al parecer se ha visto, se ha superado, ¿no? Sin embargo, yo creo que aún todavía persisten estas ideas, estos prejuicios en los que a las mujeres o a las niñas, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, pues en las comunidades, ¿no? Se les dice, no, pues ¿para qué estudias? Con que sepan leer y escribir, con eso es más que suficiente, pues porque no necesitan más, ¿no? Se van a dedicar al hogar, sus esposos las van a mantener, van a ser los proveedores y ellas se van a encargar de los hijos. Entonces, yo creo que todavía existe esta prevalencia, estas ideas, que aunque se considera superada esta brecha, pienso que todavía hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Y por otro lado, la violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad entre mujeres y hombres. A nivel nacional, el 66.1% de las mujeres de 15 años o más ha vivido un incidente de violencia a lo largo de su vida. Entonces, de manera general, ¿no? Mientras, y por otro lado, el 78% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual
en el ámbito familiar no han solicitado apoyo ni han presentado ninguna denuncia. ¿Esto qué nos indica? Bueno, pues justamente nos está indicando que las mujeres no se sienten seguras, no tienen la seguridad de hacer la denuncia, o que la violencia está tan normalizada que no es vista como una situación grave que se tenga que denunciar, ¿no? De ahí la importancia de fortalecer en el ámbito municipal los mecanismos de denuncia, ¿no? Que ha sido un tema que han visto de manera muy, muy amplia y con el maestro Pablo Navarrete. Y bueno, de ahí. Y siguiente diapositiva. Y bueno, de acuerdo con los datos de mujeres, cuando pensamos, les pongo un ejemplo muy, muy concreto que tiene que ver con el tema de la participación política de las mujeres, porque cuando nos preguntamos ¿y cómo están las brechas en tu municipio? ¿No? Yo creo que es una pregunta y es una pregunta que nos debemos hacer, sobre todo en el trabajo que estamos haciendo cuando hacemos el diagnóstico de los municipios, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de las brechas de género en nuestro municipio? Este es un ejemplo muy claro, que es el de la participación política de las mujeres, ¿no? Ha sido muy escasa. En Oaxaca apenas, de acuerdo a mujeres, apenas el 1.6% son presidentas municipales, el 7.0% son regidoras y el 0.2% corresponde a síndicas. Sin duda, ha sido todo un reto para las mujeres en el estado tener mayor presencia y participación política a nivel municipal, ¿no? Justamente por todas estas creencias, ¿no? Ideas, nociones sobre los géneros, ¿no? Que se tiene y que son mucho más fuertes o que se refuerzan más en el ámbito comunitario. En el estado actualmente se cuentan con dos sistemas de elección, por partidos políticos y por sistemas normativos indígenas. De los 570 municipios, solo 71 tienen o cuentan con una presidenta municipal y 52 han sido electas por partidos políticos y 19 bajo su sistema normativo indígena. Desde un enfoque de género, desde una mirada de género, la poca participación de las mujeres en el ámbito político se atribuye a, por ejemplo, que la política ha estado asociada o se ha pensado como un espacio exclusivamente y dominado por los hombres, ¿no? Por los que las mujeres se han visto sistemáticamente subordinadas, excluidas de la vida política en sus comunidades, y a esto se suma la prevalencia de estos prejuicios, ¿no? y de los obstáculos que viven las mujeres también en las comunidades. También se debe a la falta de interés por participar en la política, que creo que tiene que ver con la primera, ¿no? Que no es algo que no, pues que para algunas mujeres es impensable, ¿no? Porque ha sido un espacio predominantemente ocupado por los varones, y la falta de habilidades desarrolladas para participar en los partidos. Eso también es muy importante, y creo que uno de lo que debemos de rescatar es también que la importancia de capacitar a las mujeres, de empoderarlas, de brindarles las herramientas, ¿no? Para que puedan tener una mayor incidencia y participación en sus comunidades. Aquí es importante señalar el tema de los liderazgos de las mujeres, ¿no? Como un punto clave, ¿no? Porque es a partir de esta en la que se puede ver esta división sexual del trabajo como mucho más marcada, ¿no? Ya no solo se ha desvalorizado su participación en el espacio público, sino que las mujeres que ocupan los cargos políticos en sus comunidades, que han logrado ocupar estos cargos políticos en sus comunidades, les ha implicado ciertas dificultades y obstáculos que impactan principalmente en el tema, en su vida privada, ¿no? En el ámbito de lo doméstico, en sus familias.
pues les ha implicado una serie de dificultades en el tema de cómo nivelar el trabajo, las responsabilidades que tienen como autoridades o al asumir un cargo público, político en sus comunidades, y el trabajo que siguen realizando dentro de los hogares, ¿no? Con el cuidado de los hijos, la familia, las actividades domésticas, y bueno, que tienen que seguir asumiendo a la par, ¿no? Con sus responsabilidades, como en este caso, titulares de las instancias municipales de las mujeres. No sé, es un ejemplo. Y bueno, para concluir esta primera parte, ¿no? de las desigualdades, de la discriminación y de las brechas de género, justamente todo esto que hemos venido señalando nos permite saber, por ejemplo, o nos permite una mirada de género. Esto es lo que le llamamos la mirada de género. Siguiente diapositiva, por favor. Pues esta mirada de género nos permite saber que las funciones de género no son naturales ni innatas, o sea, no nacemos, cuando nacemos hombres o mujeres, no es que ya sabemos que esto hacen las mujeres, esto hacen los hombres, no, sino que son comportamientos y actitudes que vamos aprendiendo. Son productos, son construcciones culturales que realiza cada sociedad, cada cultura en un contexto histórico determinado. También esta mirada nos permite visibilizar las relaciones asimétricas de poder basadas en estos estereotipos de género, identificar cuando debido a esta asignación y valoración desigual las personas se encuentran en desventaja respecto al acceso a oportunidades y goce de derechos. Y finalmente, la mirada, la perspectiva de género nos permite evaluar y combatir la existencia de tratos discriminatorios basados en las diferencias sexuales y estereotipos de género por parte de autoridades, ¿no? Que es algo que lo vemos, por ejemplo, en el tema de la violencia política que viven las mujeres. Bueno, hasta aquí dejaría mi participación y daría la voz a mi compañera Patricia Flores para continuar con el tema. Sí, vamos a esperar, la secretaria va a hablar. Sí, gracias. Sí. Sí, simplemente uno agradecerte, mi querida Salia, creo que fue muy clara, me gustó tu presentación, muy didáctica y como explicando temas que pueden ser a veces complejos o áridos de una forma que me pareció directa, clara. Entonces, felicitarte. También preguntarle a las y los asistentes si tienen preguntas, sea en el chat para quienes están siguiéndolo por el Zoom o para quienes están siguiendo esta transmisión también desde el Facebook Live. Quiero decirles que tenemos muchas personas que nos están siguiendo desde distintas regiones del estado y eso nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque es una de las cosas, pocas cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia, la posibilidad de acelerar el aprendizaje. Normalmente estas capacitaciones las dábamos en vivo, por ejemplo, a través de la red de promotoras interculturales o de las abogadas regionales. Y claro, pues el ir desde Oaxaca de Juárez, ir a las regiones, quedarnos ahí, todo, pues implicaba un esfuerzo que nos impedía acceder a todas al mismo tiempo. Hoy, en realidad, bueno, sigue habiendo una brecha, desde luego, porque no todo el mundo tiene la misma conectividad y eso es algo en lo que tendrá que seguirse trabajando, pero pues para darles una idea, nos están viendo desde San Felipe, Tejalapan, aquí en Etla y en San Lorenzo Cacautepec, que también está cerca en Valles Centrales, pero también está la titular de Tehuantepec, nos están viendo desde Santa María Huatulco, están desde Pochutla, también en la costa, Sensontepec, están desde Los Mijes, desde la instancia municipal de Ayutla, también un saludo, desde Tamazulapan del Progreso, también allá en Los Mijes, está Villa de Tututepec,
desde Juchitán, en el Istmo. Entonces, es realmente muy alentador saber que se unen a estas capacitaciones de los jueves personas que están por su responsabilidad implicadas e implicados en brindar, promover los derechos humanos con perspectiva de género, en atender a las mujeres jóvenes. También les decía que de otros estados, por ejemplo, desde Tepeji del Río Hidalgo, Marianela Muñoz, mucho gusto, qué bueno. Desde San Sebastián, Coatlán, Felicitas Rojas, en fin, no veo ahorita preguntas, déjenme ver si hay una más, la checo. Pero pues decirles que la verdad es un gusto tenerlas aquí, desde San Luis Amatlán, la IMM, Guadalupe García, qué gusto, Catalina Romero, desde la Ciudad de México, Marcelina Barrios. Querida Marcelina, tenemos pendiente organizar una reunión de trabajo contigo para abordar el tema de las mujeres trabajadoras del hogar, que es todo un asunto donde hay brechas de discriminación muy grandes y queremos entrarle. Está Aide Ramos, dice, a ver, aquí hay una pregunta de Aide, mi querida Azalia. Dice, ¿de qué otra manera podemos medir la desigualdad entre mujeres y hombres? Supongo que cuando te estabas refiriendo a la desigualdad, y yo creo que tiene que ver, ella quiere saber como indicadores. Yo lo que podría, ahorita te doy la palabra, Azalia, me gustaría decirles que un espacio donde pueden consultar datos de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres para el estado de Oaxaca es el Atlas de Género Oaxaca. Le pido al equipo de comunicación, por favor, Cristian, si pudieras poner en los dos chats el enlace del Atlas de Género Oaxaca. Ahí pueden consultar información de 111 indicadores y donde ven la diferencia de mujeres y de hombres o niñas y niños dependiendo del tipo de indicador. Por ejemplo, uno que me sé de memoria. De cada 100 personas que no saben leer y escribir en Oaxaca, personas analfabetas, 66% son mujeres, o sea, más de la mitad. ¿Eso qué implica? Que hay una brecha de desigualdad y que tenemos que actuar, y de hecho estamos haciendo ya un trabajo con el Instituto de Educación para Adultos de Oaxaca, con el IEA, para ver cómo podemos acelerar el aprendizaje de lectoescritura y que esa brecha de desigualdad se quite. Bueno, desde luego no debería haber ninguna persona adulta que no sepa leer y escribir, pero dentro de las personas adultas que no saben leer y escribir, ¿por qué tendría que haber más mujeres que hombres? O sea, eso es una injusticia adicional y la mayoría de ellas son indígenas. Otra brecha de desigualdad, pues se las dijo a Salia. Si somos 50 y casi 52% de oaxaqueñas, lo lógico, y además así la Constitución lo dice, ya hay paridad, es que la mitad de las presidencias municipales estuvieran en manos de mujeres, como más o menos está la mitad de las diputadas son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos falta sobre todo en ambos, en sistemas de partidos y en sistemas normativos indígenas, hay menos mujeres que hombres, menos del 50%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar en liderazgos políticos de las mujeres, porque a mí me queda claro por qué muchas mujeres no quieren participar en política en sus comunidades, por el temor a la violencia que eso entraña, ¿no? Para muchas comunidades, el hecho de que las mujeres asuman cargos de liderazgo es vista con una mirada patriarcal misógina como una invasión, como una transgresión de las mujeres a un orden patriarcal donde normalmente son los hombres los que se han puesto de acuerdo de así. Y eso pasa no solo en presidencias municipales, pasa también por ejemplo, en los comisariados ejidales, comunales, donde hay menos mujeres. Entonces, ahí tenemos que trabajar y estamos haciendo acciones con el IEPCO en el marco del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. Estamos trabajando con la red de síndicas. Si aquí hay síndicas o si ustedes conocen a síndicas en sus comunidades que no estén o no formen parte aún de la red de síndicas, les pido que nos avisen a través también de la contadora Reina, en el chat de instancias municipales, que nos avisen, que nos pongan en contacto con sus síndicas para que las integremos a la red de síndicas, porque las sindicaturas tienen labores muy importantes que tenemos que fortalecer en específico, particularmente las sindicaturas de procuración, en donde no hay ministerio público, tienen la responsabilidad de primer respondiente con víctimas. Entonces, ahí hay que fortalecer las capacitaciones. Ya hemos dado algunas sobre medidas de protección, etcétera, pero hay que seguirle. Azalia, no sé si tú tienes algún comentario en torno a este tema de la desigualdad entre mujeres y hombres y cómo medirla. Gracias.
Bueno, sí, justamente, bueno, ahorita se escucha un poco de ruido, ya empezaron los trabajos afuera, no sé ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, justamente el Atlas de Género, como lo mencionó la maestra Ana Vázquez Colmenares, no tiene mucho que construyeron esta plataforma, este Atlas específico para el estado de Oaxaca, que creo que ha sido uno de los aciertos importantes a nivel de indicadores y de estadísticas en el estado, porque a través de estos, porque el Atlas nos muestra muchísimo y que todavía hace falta también agregar otros indicadores, pero creo que ha sido un acierto en el sentido de que tenemos el acceso a la información, a estos indicadores que nos pueden mostrar en qué posición nos encontramos las mujeres en relación a los hombres y en qué condiciones, ¿no? De pobreza, de salud, en materia de educación, en materia de participación política, en el tema de propiedad, ¿no? Que también ha sido un tema que no se ha trabajado mucho desde las políticas, por ejemplo, el tema de la herencia, que tiene que ver con la herencia de la propiedad, ¿no? Regularmente se da a los hombres y no a las mujeres, y bueno, es un tema muy amplio, pero y que en comparación con otros estados puedo decir que Oaxaca tiene una herramienta muy, muy importante, ¿no? Que ha sido estas estadísticas desagregadas por género, y que también, por ejemplo, en el INEGI, en la página del INEGI, podemos encontrar también estos datos a nivel nacional. También nos dan algunos a nivel estatal, pero no tan específicos como lo hace o los datos que nos pueden brindar el Atlas de Género de Oaxaca. Yo creo que ese es un acierto, digamos, y la importancia que se le está dando a los indicadores y a los datos cuantitativos, porque eso nos va a poner de manera concreta y a decir en qué posición y en qué condiciones estamos las mujeres en relación a los hombres, en relación al acceso a los recursos, ¿no? A los derechos de las mujeres. Hasta ahí sería mi participación. Gracias, mi querida Salia. También hay una pregunta que tiene que ver con, ay, ahora ya la perdí, perdónenme. Ahora lo encuentro. Marcelina, ya había saludado. Celia, que nos saludan desde el Bajo Mije de Boca del Monte. Bellísima, bellísima zona del estado de Oaxaca. Muchas gracias. Desde Teotitlán. No dice si Teotitlán. Sí, Teotitlán de Flores Magón. Saludos. De Albarradas. Ay, los textiles de por allá son hermosos. Y a ver si encuentro, aquí está. De Celerina Cruz Martínez, dice, ¿qué mecanismo se tiene que hacer para lograr la transversalidad o ese cambio para comunidades que nos regimos con el sistema normativo interno? Bueno, a reserva de lo que Azalia comente, yo podría comentar que una de las maneras es incidir en su estatuto comunal. Bueno, uno en su bando de policía y otro en su estatuto comunal. Y como secretaría llevamos hace un par de años un ejercicio bien interesante con la Unión Europea que se llamó Laboratorio de Cohesión Social 2. Angélica, a ver si le decimos a la ingeniera Luz María que pudiera dar una capacitación para explicarles cómo se modificó el Estatuto Comunal de San Bartolomé Quialana con perspectiva de género, y eso ha redundado en una mejor y mayor participación de las mujeres en esa comunidad indígena que también se rige por el sistema normativo interno. Entonces, yo creo que ese es un estudio de caso muy interesante, tenemos inclusive videos, tenemos la memoria del proceso, y yo creo que podría replicarse en otras comunidades para incluir y aumentar la perspectiva de género y la transversalidad en comunidades indígenas. Entonces, Ángel, a ver si le decimos a Luzma para preparar esa capacitación y se los compartimos como una buena práctica. Maestra, ya está programada la capacitación con la ingeniera Luz María. ¡Ay, qué bueno! ¿Para cuándo? Los primeros días de septiembre ya la tenemos programada. Fantástico, qué bueno, excelente, muchísimas gracias. También quisieran bibliografía a Azalia sobre derechos económicos de las mujeres, para que a ver si ahorita les puedas, en lo que está Pati dando su presentación, puedas buscarles bibliografía. Sin duda, tienen, el InMujeres tiene un centro de documentación que se llama CEDOC, que puede ser una fuente, y otro ONU Mujeres. Pero yo le pido a Azalia que ahorita, a menos que se sepa algo de memoria, sino que nos ayude a buscarla y los ponga
las ponga en el chat. Recordarle también a Cristian Escamilla, por favor, que ponga el enlace del Atlas de Género Oaxaca en ambos chats. Y bueno, vamos a darle paso entonces a nuestra querida Patti para que continúe con la segunda parte de la capacitación. Seguimos. Muchas gracias. Gracias compañera, gracias maestra Ana, maestra la licenciada Vilés. Híjole, pues nuestra compañera Salia abordó muchos conceptos muy importantes. No, parte de ello es hablar de la perspectiva de género, hablar de la igualdad, hablar de la no discriminación y hablar de la protección de los derechos humanos, es para que todos y todas reflexionemos en este tema. Y todavía le vamos a anexar, ¿no?, la interseccionalidad, término que vamos a ver un poco más adelante. Parte de esta, cómo es que nosotras todas y todos vamos a trabajar en estos temas, pues vamos a remontar un poco, ¿no?, de 1953, cuando se reconoce constitucionalmente en México el derecho de las mujeres a votar, ¿no?, y a ser electas. Sin embargo, de lo que se decía a los hechos, pasaron muchos años para que las mujeres realmente pudieran participar, ¿no? O tuvieran mayor participación, porque la participación política era baja. Y entonces, en 1996, ¿no?, hablaba la maestra Ana Vázquez sobre las cuotas de género, ¿no? Aquellas leyes de paridad electoral que pues dan un gran paso a esta igualdad jurídica. Sin embargo, hoy en día vemos que sí es cierto, ya hay un gran número de compañeras de mujeres que participan. Sin embargo, todavía se encuentran esas limitantes en el campo, ¿no? Cuando hablamos de esta igualdad jurídica, déjenme ir viéndola, que me acompañe mi compañera Bere. Vamos a ir adelantando precisamente por las complicaciones que hemos tenido del internet, nos están apoyando, ¿no? Y entonces, en razón a esto, vamos a hablar cómo es que esta igualdad formal, ¿no?, que nos decía la compañera, esta igualdad formal, esta igualdad de derecho, esta igualdad jurídica, decía que pues que todos, y hablando de todos, nosotras las mujeres estamos inmersas en esta palabra, pues teníamos que recibir una protección igualitaria, un trato igual, un respeto igual. Sin embargo, en la igualdad jurídica también dice, ¿no?, como en la ley, ¿no?, en la diapositiva se los puse, mientras que la igualdad jurídica nos hablaba de algo hecho, se incorpora la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es aquella que se refiere, por eso es importante distinguir entre ellas, ¿no? La igualdad sustantiva nos vamos a referir a este ejercicio de la igualdad, cuando se lleve a cabo en los hechos. La igualdad real y efectiva, ¿no?, se tiene que hacer sustantiva. Hay una interposición, nos decía Salia, ¿no? Es decir, tiene que intervenir en esas medidas necesarias para que la igualdad sea efectiva. Y va a empezar, empieza a remover, ¿no?, estos obstáculos culturales o de cualquier otro tipo que han de alguna forma limitado, ¿no?, al logro de las mujeres. Teniendo en cuenta esta diferencia de desigualdades y de desequilibrio ante las situaciones de mujeres y hombres. Yo les voy a referir, si mi compañera Bere me apoya, ¿no?, retomando un poco acerca de Marcela Lagarde y otras feministas, quienes nos indican que los hombres y mujeres somos diferentes, ¿no? Hablaba Salia del aspecto físico, cromosómico, sin embargo, esto no importa de que seamos desiguales. La ley de igualdad jurídica implica que la ley se aplique sin identidades, sin particularidades de las personas. Es decir, no hay que atender como por la igualdad jurídica las diferencias físicas, espirituales o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, en la Constitución de la Igualdad dice que debe ser ciega las diferencias y que todos, ¿no?, otra vez todos, y estábamos inmersa en ella, debemos tener un trato igual, como la ley lo indica. Pero en 1974 se integra a la Constitución Federal el artículo 4, en donde nos decía que hombres y mujeres, ¿no?, somos iguales ante la ley. Y en el 2001 se incorpora el artículo 1 de la no discriminación. Por eso les comentaba sobre estudiar el aspecto, ¿no?, de Marcela Lagarde y otras feministas. Bere, ¿me apoyas, por favor? Esto es lo que acabamos de platicar. La siguiente.
¿Veré? ¿Una antes? Creo que es, ajá, ahora una después. No, creo que vas hacia atrás. ¿Avanzamos? No, creo que se movió tu presentación. Ahí, dejamos esta, por favor. Y entonces, bueno, hablábamos de Marcela Lagarde y cómo es que se va incorporando. Esto es importante para que veamos cómo es que la igualdad sustantiva se va incorporando. Por otro lado, se introduce este tema de la igualdad sustantiva a principios del siglo por el Poder Judicial de la Federación, en donde nos dice que la igualdad sustantiva es la igualdad de hechos. Esto comprende, es decir, que la igualdad formal y la igualdad de las normas no discrimina y que garantice que todas y todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Y que se genere también un contexto propicio para que estos hechos se logren hacer. Es decir, si nuestra compañera Salia nos hablaba de las brechas, es decir, tenemos que identificar cada una de las necesidades que tenemos las mujeres y que también tienen los hombres para hacer, más adelante vamos a ver lo de las políticas públicas, ¿no? Hablábamos del voto. Un ejemplo que el voto que decíamos que teníamos derecho, en 1917 teníamos derecho a votar y ser votados, pero la norma reconocía a todos, que todos podían votar, pero en la práctica era diferente. Surge esta distinción de la igualdad sustantiva y la igualdad jurídica, para que en casos concretos se pueda interpretar la norma dependiendo del contexto y dependiendo sobre todo si se trata de mujeres, si se trata de niños, niñas o de algún otro grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por eso es importante aquí recalcar un poco sobre el lenguaje incluyente, la importancia del lenguaje incluyente en todos los aspectos y en todos los niveles. Si bien es cierto, hay mucha gente, ¿no? Hay muchas personas que no están de acuerdo con esto, que no es necesario decir las mujeres y los hombres, ¿no? Uno de ellos, pues, es la Real Academia Española, en donde dice que si no viene en mi diccionario es que no existe. Y precisamente por eso la importancia pues, de mencionar, ¿no? Porque el uso del lenguaje es justo la construcción, ¿no? La Constitución realmente no prohibía, pero la interpretación machista, la interpretación de una educación homologada, pues no ha permitido que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos. ¿Me das la siguiente, Bere? Hablábamos entonces, Bere, de esta igualdad sustantiva en este cambio de relacionar el género y las acciones, ¿no? Para alcanzar. A diferencia de la igualdad de género, es un tema muy importante y más que como conceptualizar, muchas de las veces lo vemos en un discurso, ¿no? Me lo sé de memoria, pero en la práctica, ¿no? No se ve, no la comprendemos, no la identificamos. Y entonces, a diferencia de esta igualdad de género, que a veces se presenta tan solo en un discurso, la igualdad sustantiva es aquella que se va a encontrar en los hechos, en estas prácticas, más allá, es decir, en la efectividad que han tenido las políticas públicas, ¿no? Que están aportando para precisamente incidir en estas brechas de desigualdad que han sido creadas a través del tiempo, a través de diferentes sociedades, ¿no? Entonces, la igualdad sustantiva se conoce legalmente, quienes son abogados o abogadas, yo creo que tienen mucho conocimiento al respecto, y se conoce como de facto, ¿no? Cuando estos derechos realmente se practican en la realidad y van a lograr cambios más allá de las palabras y de aquellos acuerdos escritos, pues nos van a dar resultados que vamos a poder observar. Ejemplo de ello, si me apoyas, en ejemplo de ello yo te pongo aquí dos, ¿no? Muchas veces decimos, ¿veré? Decimos que niños y niñas tienen derecho a la educación. Sin embargo, las condiciones económicas, muchas de las veces las creencias familiares, ¿no? De acuerdo a cada contexto, la realidad es que los niños asisten mayor número y con mayor apoyo en la escuela, en comparación de las niñas. La igualdad sustantiva nos dice que para promover que las niñas tengan más asegurada esta educación,
pues se deben destinar, ¿no? Por ejemplo, políticas públicas o aquellos que se generan becas exclusivas para las mujeres, para las niñas. Es decir, se está realizando una acción afirmativa a favor de las mujeres para impulsar. Si los hombres o los niños tienen un alto índice de quienes van cursan un grado escolar y las niñas están aquí, pues es un andamio, un empuje para que haya más población infantil. Otra de las cosas que comentaba Salia es que muchas veces quienes estamos trabajando en las comunidades vemos que las niñas son limitadas para asistir, por ejemplo, a la educación preescolar, que se considera que no es importante y ya que tenga los 6 años se le inscribe a la primaria. Pero un niño sí fue a la etapa preescolar. Eso también va a incidir en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo intelectual, ¿no? En las habilidades, en las destrezas que las niñas puedan adquirir, y también esto va a ir limitándole pues su desarrollo pleno. Otro ejemplo, hablando de las candidaturas, como bien decía la maestra, ¿no? Hoy en día ya hay esa paridad, sin embargo, en las comunidades la realidad es otra. La realidad es que sí es cierto, yo soy presidenta, yo soy regidora, pero quien decide detrás de mí, pues también es un hombre, ¿no? Y al final es que tú no sabes, ¿no? Ya nos comentaba Salia eso. Por eso es importante que más adelante vamos a ver cómo es la política pública. Y todas y todos, por ejemplo, veo que nos acompañan personal de compañeros y compañeras de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres. Yo en particular soy parte de esa política pública. Si bien es cierto, nosotras o nosotros como comunicadores, ¿no? Que somos agentes de la comunicación, yo no voy a dar un recurso económico que el gobierno federal, que el gobierno estatal sí, pero yo voy inmersa también en eso para que podamos incidir, ¿no? Más adelante también lo vamos a ver. Y esto también, pues tiene que ser equitativo, ¿no? Tiene que ser igual. Veré si me ayudas. Entonces, la invitación muchas de las veces fuera de que tengamos como unos conceptos como tal, en la presentación nos podemos compartir cualquier duda que ustedes tengan. También ya varios en la presentación ya trae como de dónde se obtiene la información si queremos indagar un poco más. La invitación es que nos unamos todas y todos para generar una cultura de igualdad sustantiva. Decía Sally, es muy largo el camino, falta mucho por hacer, sí, pero el avance de las antecesoras, pues estamos nosotras también impulsando, ¿no? Existe todavía un número, decía ella, un número importante de mujeres controladas para trabajar, imposibilitadas inclusive para salir de su casa, las dobles y triples jornadas, pero la realidad es que todas y todos, pues tenemos derecho a esta igualdad sustantiva. Pero ¿cómo vamos a lograr esta igualdad sustantiva? Vamos a lograrla desde mi aportación, ¿no? Es decir, que las mujeres tengan mayor autonomía, que identifiquemos la autonomía, que las mujeres sean empoderadas, que las mujeres tengamos seguridad para vivir en paz y sin violencia, porque esto, curiosamente, hoy en día vemos que yo me escondo, huyo de una sociedad o en la calle donde yo no estoy segura, pero llego a mi hogar y resulta que mi agresor, mi violentador es quien vive conmigo, donde se supone yo debería de estar más segura. Esto también es parte de cómo podemos lograr la igualdad sustantiva, ¿no? Que las mujeres tengamos independencia económica. Parte de la independencia económica, ya nos hablaba Salia sobre el trabajo remunerado y no remunerado, ¿no? El público y el privado. Pero también es importante que se comparta el trabajo doméstico y de cuidado, y que ese cuidado también sea de calidad. Hemos visto, ¿no? Para que nosotros podamos y nosotras podamos lograr esta igualdad sustantiva y que los hombres también tienen esa responsabilidad, es una corresponsabilidad. Muchas de las veces es que si te ayudo, ¿no? Yo cuido a los hijos o a la hija, pero cuando ellos la cuidan, pues es muy fácil darles el celular, darles una tablet y están todo el día ahí. Cosa que las mujeres invertimos mayor tiempo. Azalea ya nos daba estas estadísticas, ¿no? En promedio, decía esta información de acuerdo a Marta Ferreira, que es la directora general para la igualdad sustantiva de mujeres, en promedio nos decía que las mujeres pasamos un tiempo de 13 horas más que los hombres. ¿Cómo podemos aportar también esta igualdad sustantiva? Pues es darle un paso, ¿no? Dar un paso efectivo, que nos reconozcamos como iguales, que haya precisamente este tipo de actividades, cursos, capacitaciones,
no, a la primera que yo lo escuche, tal vez yo no lo comprendo. Inclusive nosotras que damos capacitaciones, tienes que leerlo y volverlo a ver y ahora interpretar y lo analizas y lo comprendes. Cuando tú te lo apropias, es entonces cuando vas a tener esta visión en cada uno de los espacios de las mujeres. Parte de incidir en esta igualdad sustantiva, pues es esto, ¿no? La capacitación, la información, que aprendamos esta dinámica a reconocernos como igual. Nosotras somos, nosotras y nosotros que trabajamos en campo, muchas de las veces ayudamos en este caso, ¿no? En trabajo coordinado con las instancias, quienes nos acompañan. La realidad es que ya en el terreno, mi titular, ¿no? Mi directora de la instancia municipal, pues tiene nivel primario, muchas de las veces no sabe, a veces no sabe leer, ¿no? O lee poquito. Y entonces también parte de mi aportación va a ser apoyar a que ella, más adelante vamos a ver, ¿no? En esta parte del empoderamiento, a que ella aprenda, ¿no? A que ella pierda también el miedo, que sepa que estamos las dos, que sepa que estamos juntas, que hay gente, más mujeres que nos apoyan, que nos respaldan y que podemos solicitar, que podemos tramitar, que podemos aceptar, ¿no? Ver la forma de traer apoyos de educación, de salud, de bienestar. No es algo que nos corresponda como tal a la instancia municipal. Eso es algo que quede no como muy claro, pero sí es importante que sepamos de esta información, porque entre nuestros deberes está exigir un trato justo, tratar a las personas con respeto, ¿no? Porque todas y todos tenemos derecho a esta igualdad sustantiva. En estos días de la pandemia, ¿no? Estos temas siguen muy presentes. Esta pandemia, la verdad es que ha expuesto todavía, ¿no? A que se vea, a que se refleje estos grupos vulnerables y sobre todo a las mujeres en estas condiciones que provienen de la misma pandemia. Si bien no lo han revelado como una consecuencia, ¿no? Se han revelado como una consecuencia de un modelo económico fallido y que afecta en especial a las mujeres, porque podemos ver ahora pues la precariedad de los servicios, ¿no? La atención inclusive, cómo es que se nos atiende, la deficiencia en los sistemas de salud, muchas veces la necesidad, ¿no? Tenemos mayor necesidad y menor acceso a los recursos como el agua, el alimento, la falta de métodos, inclusive menor conectividad digital. Nosotras que estamos en donde hay esta cobertura, pues es fácil el acceso. Y las mujeres que están en las comunidades, pues en muchas no hay señal y muchas no tienen celular. Y si lo tienen o tienen una computadora, pues también tiene un nombre, es el propietario o no tienen saldo, ¿no? Entonces son muchos los obstáculos a los cuales las mujeres se enfrentan. Parte de cómo adquirir cómo aportar a esta igualdad sustantiva, pues se une este patrón de masculinidad, trabajar con nuevos comportamientos de la masculinidad. Bere, si me apoyas, por favor. Y es como ahora para que los hombres, ¿no? Puedan también incorporarse en este tema. Avanzamos, Bere. Cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿no? Hay una nota de Simone de Beauvoir que nos dice, no se nace mujer, se llega a hacerlo sin ningún destino biológico, psíquico, económico, y define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana, ¿no? Es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, al que se le califica como femenino. ¿Por qué parto de este comentario, ¿no? O más bien de esta nota, ¿no? Decidí empezar con esta cita porque realmente sí, de manera particular causa conmoción, ¿no? Es decir, ¿cómo es que decirle al mundo que el ser mujer es resultado de una construcción social, cultural y que también ha sido histórica por una mirada masculina, como decía la secretaria, ¿no? Este resultado de las nulas oportunidades de acceso a la educación, al trabajo, a la justicia, por mencionar algunas, pues hemos sido limitadas, las puertas se nos han cerrado, ¿no? Esto es fundamental para entender la perspectiva de género. La feminidad tradicional, pues se construyó desde esta mirada e interés masculino. Y entonces, con esta perspectiva, nos lleva a reconocer, decía Salia, ¿no? Esta mirada de género nos lleva a reconocer todas las desigualdades existentes, todas aquellas que se han construido socialmente a partir de la diferencia sexual. Es necesario recordar también que pues este destino, ¿no? De las personas cuando
se ha convertido en esta estructura patriarcal. Los efectos, pues, han generado esta división en los ámbitos. Cuando hablamos de esta visión, esta mirada que nos decía Azalia, toda la perspectiva de género tiene una metodología. Esta visión, esta óptica científica entre hombres y mujeres o sobre los hombres y las mujeres, pues ahora nos propone eliminar estas causas para identificar la desigualdad, para identificar la injusticia o la jerarquización también que hay basada en este género. Bere, ¿me apoyas con la siguiente? Promueve la igualdad entre los géneros. La siguiente, Bere. Promueve la igualdad entre los géneros también a través de esta equidad. Y bueno, va a construir, ¿no?, a esta sociedad en donde los hombres y las mujeres podamos tener el mismo valor, podamos tener esta igualdad de derecho y de oportunidades para acceder a todos los recursos de las esferas económicas, políticas y sociales. Sin embargo, pues hablar sobre la perspectiva de género a veces pareciera, ¿no? Nos han dicho que es una moda, que es algo que las mujeres nos inventamos. Sin embargo, se trata de un proceso orientado a una construcción continua. Esta construcción de justicia y de igualdad, ¿no? Este proceso, si bien es cierto, se ha iniciado de las interrogantes de otras mujeres, ¿no?, que a lo largo de la historia han visibilizado no solo una condición, sino también el sentir de cada mujer. Bere, ¿me apoyas con la siguiente? ¿Para qué nos sirve la perspectiva de género? Más allá de reducirlo, decíamos, a una definición, nos sirve para visibilizar las mujeres, la condición de las mujeres en todos los aspectos, ¿no? Nos ayuda también para revisar detalladamente estas políticas públicas vigentes, para descubrir aquellas que a veces parecen, en su aplicación parecen neutrales, pero que pueden también resultar discriminación. Incluir la perspectiva de género nos va a ayudar a abrir esas puertas que decíamos, ¿no?, que yo les mencionaba, aquellas acciones que permitan la construcción de nuevas formas de relacionarnos para vivir sin discriminación, porque también hablar de la perspectiva de género nos va a permitir desnaturalizar. Cuando nosotras, Bere, ¿me apoyas? Cuando nosotras y nosotros nos ponemos esas gafas moradas, estas gafas violetas, nos va a ayudar a analizar, ¿no? Decíamos, entender cómo es que la vida de las mujeres sí puede modificarse y que podamos comprender también la vida de las mujeres, cómo es que nos relacionamos entre hombres y entre mujeres, ¿no? Este enfoque cuestiona los estereotipos que nos comentaba Azalia en un principio, porque si no nos ponemos estos lentes violetas, si no comprendemos, si no asumimos o interiorizamos, ¿no?, la perspectiva de género, vamos a continuar con mayor desigualdad, con mayor violencia, con mayor injusticia social inclusive. A veces se nos ha dicho que las lentes violetas pues son violetas porque es como el color más parecido al rosa que estereotipadamente le corresponde a la mujer. Sin embargo, es importante que no sale aquí a comentario que precisamente son violetas porque es la combinación del estereotipo azul a un hombre y el estereotipo rosa a una mujer, y al combinar, pues nos da esta mirada violeta. Es decir, las lentes violetas, la perspectiva de género no solamente va a beneficiar a las mujeres, va a beneficiar a niños, niñas, a hombres, a personas con alguna discapacidad, nos va a beneficiar a todas y a todos. ¿Me ayudas, Bere? En esta perspectiva de género, vamos a esperar que cambie, porque luego yo me sigo y no ha cambiado. En esta perspectiva de género, pues vamos ahora a trabajar, decía Azalia, ¿no?, en las dobles, triples jornadas, bueno, la redistribución equitativa, dividir el cuidado y la responsabilidad en el hogar. Todas estas acciones deben de emprenderse para actuar sobre estos factores de género, ¿no?, para crear estas condiciones de cambio. Debe de haber una valoración también de este trabajo que realizamos las mujeres. Debe ser visible, reconocido, porque pareciera, decía ella, que cuando estamos en un ámbito privado, cuando trabajamos dentro del hogar, pues no es importante porque no tiene una contribución económica, ¿no?, una retribución.
Sin embargo, sí es una contribución económica que las mujeres hacemos y también más adelante vamos a retomar un poco de ello. Esta perspectiva de género nos dice que tenemos que modificar estas estructuras sociales para reproducir, ¿no? A través de reglas, de prácticas, de valores. Y también vamos a fortalecer el poder de gestión de las mujeres, de todas las mujeres. Tenemos que apoyar en este aspecto. Beren, ¿me acompaña? Esta perspectiva de género en las políticas públicas, ¿no? Que hablábamos hace un momento, el objetivo es consolidar, es decir, hacer una cosa, llevar a que sea concreto, ¿no? Hablábamos, ¿se acuerdan de la igualdad sustantiva? ¿No? A que esta incorporación de la perspectiva de género en las acciones, en los planes, en las leyes, en los programas públicos o de servicios también, pues tengan esta perspectiva de género, porque se debe diseñar para todas y para todas, y van inmerso también, ahora sí van inmerso ellos para todos, porque dependiendo de la situación de cada persona, es como se tiene que dar toda esta atención, todo este servicio para la transformación de estos procedimientos, ¿no? Al institucionalizar el género en el Estado o poner esta perspectiva de género en las políticas públicas, pues es indispensable cambiar las leyes, cambiar las normas, ¿no? Específicamente en las instituciones públicas. Y parte de esta política de políticas públicas, yo les decía, yo soy parte de una política pública, ¿no? Porque es la creación también de estas instituciones, ¿no? Ejemplo de ello, pues, es las instancias municipales de las mujeres. Otra política pública es la creación, por ejemplo, de los centros para el desarrollo de las mujeres, las unidades de género, pero dentro de esta política, ¿no? Es decir, ya está como el programa público, pero dentro del programa tiene que haber también, ¿no? Y hay un recurso financiero, tiene que haber un recurso humano, y es donde todas y nosotros, todas y todos, nosotros y nosotras las que estamos aquí, pues somos parte de dar ese servicio, ¿no? Y que debamos de tener también esta perspectiva de género. Beren, ¿me apoyas? Tenemos la política, tenemos el programa, tenemos la perspectiva de género. Ahora, ¿dónde la tenemos que llevar? A transversalizar. Recordemos, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, solamente habían como lo que más nos vamos a recordar es las líneas, ¿no? Se acordaban que era como el eje vertical y el eje horizontal, pero también había, ¿no? Aquellos que cruzaban un eje transversal. Con esta idea, ¿no? Es igual la perspectiva de género. Esta perspectiva de género debe de llegar a esos lugares, a todos esos lugares en donde vayamos, ¿no? Es importante que nosotras proveemos liderazgo, decía la maestra hace un momento, proveemos liderazgo en las comunidades. Es muy bonito, es agradable identificar a las lideresas, ¿no? Siempre hay lideresas y es importante que nosotras nos acerquemos a ellas para también hacer grupos, para hacer círculos, para hacer redes de apoyo y de esta forma influenciar en este cambio, porque va a ser mucho mayor. Estamos a veces para empezar la conversación, ¿no? A veces no podemos llegar como a la comunidad, pues mira, voy a transversalizar la perspectiva de género, porque a veces ni yo la comprendo. Y entonces, al identificar a estas lideresas en las comunidades, a estas mujeres que están comprometidas y que la verdad es que en todo este tiempo he conocido a mujeres muy, muy, muy destacadas y que ellas también acobijan a más mujeres de su comunidad, aún no sabiendo leer, aún no sabiendo escribir. Pero la verdad es que ellas han adquirido una habilidad de palabra impresionante. Y entonces es importante acercarnos a ellas para que este fortalecimiento sea mutuo de aprendizaje, para que juntas podamos tener también estas recomendaciones. Transversalizar esta perspectiva, hemos hecho a veces diagnóstico a partir de las necesidades de las mujeres. Quizá yo decía, yo no voy a hacer una política pública, ¿no? Mi función como instancia municipal, pues no es traer, no sé, se me ocurre un recurso económico, tal vez, pero a veces sí podemos hacer, la idea es como generar este grupo focal en la comunidad
Y yo les decía, en la teoría es una, pero cuando estamos allá afuera, en la práctica, ahí cuando nosotras nos acercamos a las instancias municipales es trabajar las mujeres ciudadanas, la instancia municipal y nosotras. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas de las veces nos acercamos, por ejemplo, a las universidades, aquellos compañeros o compañeras que van a hacer, no sé, un diagnóstico, una investigación, una tesis, y llegan a la comunidad a hacer un diagnóstico comunitario, y es entonces cuando tú dices, ah, es que hemos notado que decía Salia, es que aquí las niñas no van a la primaria o no tienen actas de nacimiento, que esa es la realidad, ¿no? Porque se considera que no es importante por ser mujer. Ya cuando se case la vamos a tramitar. Y entonces vamos viendo cómo a partir de sus necesidades, tenemos que aportarle aquí. El resultado me dijo que hay un alto índice de embarazo en la adolescencia, que hay un alto índice en la deserción escolar. Entonces tenemos que tener esta visión, esta perspectiva y esta transversalidad de decir, hay un plan de desarrollo municipal, ¿no? Hay un trabajo que se hace con el municipio y podamos incidir, podamos trabajar. Yo les decía muchas de las veces la transversalidad, la perspectiva de género, sí es cierto, es algo que viene escrito, que nos dicen que tiene que ser así, y a veces tú dices, es que tampoco me toca, pero la transversalidad también nos toca desde nosotras, desde nuestro hogar, ¿no? Y entonces es como trabajar ya en este campo comunitario, ¿cómo es que lo vamos a detectar? Porque muchas de las veces, pues no me voy a quedar en la oficina, ¿no? A ver quién llega, a ver quién me necesita. Somos nosotras las que vamos a dar este apoyo, ¿no? Por eso es importante la comunicación y la capacitación continua, constante, para que podamos ir haciendo o apropiándonos de estos términos y sea más difícil identificarlos. Esta transversalidad, ¿no? Incorporar este sentir, este parecer, estas inquietudes de las mujeres y también de los hombres, ¿no? En este proceso de desarrollo de nuestra sociedad, pues nos va a llevar a que sea más equitativo. Parte de la transversalidad se encuentra la interseccionalidad, ¿no? Tener este enfoque diferencial para promover la igualdad también entre la diversidad, entre las personas. Todas y todos somos diferentes. Para ello, nosotras y nosotros debemos de tener en cuenta sus particularidades, su entorno, su historia de vida, sus creencias, así como sus situaciones del pasado. Tenemos que garantizar la igualdad y la no discriminación para aportar a este proceso de rehabilitación psicosocial como una parte también de reparación integral, ¿no? Y que nos toca. Generalmente estamos acostumbrados a tratar de estos conceptos y pensamos que el género solamente se restringe a cosas para las mujeres, ¿no? A través de que se restringe solo para las mujeres, no. Una antes, Bere, por favor. Ahí. Y sin embargo, este es una situación, un aporte, no solamente para las mujeres, sino para los hombres, ¿no? Y entonces la sociedad en general, hombres y mujeres, nos tenemos que ir empapando, tenemos que ir retomando estas palabras, estos vocablos, estos conceptos, ¿no? Y en este sentido, todas y todos los que estamos aquí, todas y todos los que compartimos y nos interesamos en videos, en lo que hacen, ¿no? En foros, en charlas, porque tenemos un papel de comunicadoras y comunicadores. Todos y todas vamos a adquirir ese aprendizaje. Ay, pues yo como que no le creo lo que está diciendo, lo voy a buscar. ¿Sabes qué? Como que lo que tú estás diciendo creo que no es así, tal vez no lo has comprendido y es válido, ¿no? Porque nuestro papel es muy importante. En cada momento tenemos que hacer consciente lo que implica la perspectiva de género, lo que implica la igualdad sustantiva y la transversalidad. No esperar que el gobierno haga todo, porque sí es cierto, nos da las herramientas, pero nosotras también tenemos que avanzar de manera personal, ¿no? Vamos a hablar más adelante al respecto. A través de esta transversalización, era la anterior, ¿no? Vamos a ver cómo nos va a garantizar los recursos iguales, cómo es que el acceso podemos también tener ambos, ¿no? Hombres y mujeres. Y decía Salia, para esto es importante diferenciar, desagregar por sexos, cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿no? Hablábamos del atlas de género, la verdad es que es una información impresionante porque podemos ver cada uno de estos espacios, cómo es que se impactan de manera diferenciada y es ahí donde podemos incidir.
Ahora sí, Bere, por favor. Esta asignación de recursos económicos, ¿no? Es determinante cuando hay que tener, ¿no? Cuando realmente se tiene la intención de incorporar una transversalización de género en una política pública. El asignar recursos económicos para la educación, para la salud, para el trabajo, ¿no? De niños y niñas, pero seguimos viendo, seguimos civilizando, está muy palpable en nuestra sociedad todavía la desigualdad. Todavía hay desigualdad en el trabajo, en la educación, ¿no? Nos comentaban hace un momento la diferencia que hay en que el 66% de las mujeres, ¿no? No sabemos leer y escribir. Somos mayoría, sigue habiendo desigualdad. Sin embargo, todavía nos enfrentamos en esta desigualdad laboral. Por ejemplo, se me ocurre en aquellos casos donde para adquirir un trabajo piden todavía la constancia de gravidez, ¿no? O en algún empleo todavía estás solicitando empleo y todavía te piden una prueba de embarazo, ¿no? Por mencionar alguno. Entonces todavía no nos queda como en todos los aspectos. ¿Me ayudas, Bere? Otro aspecto muy importante a retomar en cuanto a la educación, a la formación constante, hablábamos de transversalizar, pues es a partir de esta capacitación, ¿no? Yo les comentaba, a partir de esta educación, de estos talleres, foros, hemos visto, yo he visto, ¿no? Que las compañeras de los CDMs están haciendo círculos de lectura. Todo esto va a influir de alguna forma, capacitar tanto a personal, no sé, a matrículas de las escuelas, a personal docente, administrativo, a la ciudadanía en general, porque todas y todos debemos comprender esto. No sé si hasta aquí hay algún comentario o avanzo. Yo creo que vale la pena que avances y para que cerremos, porque nos estamos ya colgando de tiempo, mi querida Patti, ¿cómo cuántas láminas Sí, te quedan? sí, no, yo sé, ya voy a ir cerrando. Sí, voy Bueno, cerrando. gracias. Y bueno, entonces esta capacitación, ya lo habíamos dicho, tiene que ser constante y permanente, ¿no? Impulsar y fomentar estos conocimientos respecto a los derechos de las mujeres. Y pues ya también decíamos que la transversalidad también se debe comenzar desde el hogar, dando igualdad de oportunidades a niños y a niñas, a nuestros hijos e hijas, ¿no? Desde también cómo se divide el presupuesto en mi hogar para que ambos hijos e hijas puedan ir, por ejemplo, a la escuela, ¿no? Bere, ¿me ayudas? En la transversalidad tiene 3 niveles. Tiene que ser personal, tiene que ser operativo y tiene que ser político, ¿no? Decíamos, todas las esferas tienen que tener esta transversalidad. Un ejemplo de ello, hace rato comentaba la secretaria, ¿no? En la vida de campo, en el trabajo de campo, uno de los públicos más complicados, más bien no complicados, como que se me ha hecho, ha tenido más dificultad para acercarme es precisamente a los comisariados de bienes comunales. Y en algún momento el comisariado me dijo, estuvimos como con la intención de invitarlo reiteradas veces, hasta que pudimos trabajar con él. Y desde la primera capacitación yo iba con compañeras y cada una tiene una habilidad, ¿no? Y llevamos hasta cierto punto cuando él me dice, ¿sabe qué? Pues después de varias sesiones nos compartió y nos dijo, yo nunca había pensado, ya sé que las mujeres ahora tienen que votar, ¿no? Ya sé, yo soy el que hace los citatorios, yo soy el que envía los avisos para que lleguen a la asamblea comunitaria. Pero ¿sabe qué? Que yo nunca había pensado en que sí tengo que analizar un horario donde las mujeres puedan venir más. Es más, yo hice los citatorios pensando ni siquiera en el horario del cabildo, lo hice pensando en mi horario. Y entonces podemos ver ahí cómo sí podemos lograr esta estrategia, este compromiso también para dar continuidad, ¿no? Para que cambie la forma de ver a las mujeres como ciudadanas, no como beneficiarias, ¿no? Como ciudadanas de derechos. ¿Me ayudas, Bere? Esta transversalidad tiene que o atraviesa toda la agenda de gobierno, se convierte en esta política institucional. Y entonces sería fabuloso que todas y todos pudiéramos también atravesar transversalizar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Parte de ello ya habíamos hablado, me ayudas, Bere, para la igualdad sustantiva, ¿no? El empoderamiento de las mujeres.
Mi aportación respecto al empoderamiento de las mujeres, ¿no? Va a ser desde esta perspectiva económica del empoderamiento de la mujer. Desde lo personal, desde lo relacional y lo colectivo es fundamental empoderar a las mujeres y desarrollar esas condiciones, ¿no? De su participación plena en la economía, en la política, en la cultura, en los negocios, en todas las áreas de desarrollo, porque va a influir directamente a la igualdad de género, va a impactar, ¿no? En la erradicación de la pobreza, porque también refleja un crecimiento económico inclusivo. ¿Me ayudas, Bere? Nos decía hace un momento la compañera Salia, el Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de autonomía personal, pues esta es una herramienta, el empoderamiento económico es una herramienta clave para salir de la espiral de la violencia, ¿no? Este empoderamiento personal va como en conjunto y vamos a ver ahora cómo voy a poder salir de esta espiral también de la discriminación. ¿Por qué? Pues es en el lugar donde muchas mujeres todavía nos encontramos inmersas. Cuando las mujeres alcanzamos esta autonomía económica, no solo nos beneficiamos nosotras mismas, beneficiamos a la familia, beneficiamos a la comunidad, a nuestro estado y también a nuestro país, ¿no? Y entonces, la dependencia al final ha sido una condición previa, ¿no? Para que se pueda normalizar la violencia. Es por eso la importancia de esta autonomía económica. ¿Me ayudas, Bere? Cuando hablamos de esta transformación social, es ahora cómo vamos a romper, ¿no? Con esta dependencia económica para emprender ideas, para emprender proyectos. La mujer como un agente económico contribuye a este Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cómo es que entre mejores condiciones tengamos, aún con esas barreras geográficas que vivimos en nuestro estado, sí podemos mejorar los indicadores del país? ¿No? Y cuando me refiero al Producto Interno Bruto, nos estamos refiriendo a aquellos bienes y servicios que se producen durante un lapso de tiempo, ¿no? ¿Me ayudas, Bere? Y bueno, otra de estas dimensiones, pues estamos hablando de la promoción de la política de la mujer a la promoción empresarial. Nos hemos encontrado con varios cambios. Ahora, bueno, ya estamos hablando del empoderamiento económico, pero el sector privado ahora también se están sumando cada vez más empresas a promover esta perspectiva de género, a promover esta transversalización también en este mercado, ¿no? Generado en este trabajo y va aumentando la apertura y la inclusión de estas políticas operacionales corporativas. La Agenda 2030, en otro momento podríamos hablar de esto, pues es cómo reconoce esta necesidad de afrontar estos problemas de desarrollo a través de esta acción conjunta, ¿no? Entre el gobierno, la sociedad civil y este sector privado. Para el empoderamiento económico, ¿me ayudas, Pere? Para el empoderamiento económico hay 7 principios de empoderamiento de las mujeres. Estos fueron establecidos a través de un proceso internacional, ¿no? De consultas bajo una coordinación. Yo les pongo aquí que es la UNIFEM, que es el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas de las Mujeres y un Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Y entonces, ¿cómo es que ahora este sector privado está integrando estos 7 principios a sus competencias, ¿no? Laborales? Y entonces, pues, cuando nosotras, el ONU Mujer a nivel mundial nos dice que el 24% está en un puesto de altas, ¿no? De direcciones, por ejemplo, ahora que ya podemos acercarnos a esta vida laboral, a este recurso económico, pues todavía nos encontramos ante este techo de cristal, ¿no? Ante esta realidad de combatir, es decir, estas barreras que impiden también que las mujeres pues demos un siguiente paso a la organización, ¿no? A la participación de este sector público y pues tenemos que contribuir, ¿no? Para mejorar esta situación. Esto influye, todo esto, a que se desarrollen también políticas empresariales, ¿no? Que permitan generar esas condiciones para que las mujeres podamos acceder a este servicio, a este ámbito público, pero también poder acceder, por ejemplo, si me ocurre a la maternidad, ¿no? Sin que tener que salirme de la escuela, ¿no? A los hombres y a las mujeres esto nos va a tocar
pues exigir y también promover, porque el empoderamiento de las mujeres nos beneficia a todas y a todos los ciudadanos y también a todas las naciones. Tenemos que exigir este ejercicio y en todas sus dimensiones. Yo hasta aquí dejo mi participación. Yo espero que les haya quedado todavía muchas dudas, porque es de ahí donde realmente se genera nuestro aprendizaje y va a ser más significativo. Muchas gracias por acompañarnos, por acompañarme, y yo estoy para servirles a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, mi querida Patti. Excelente tu presentación también, con mucha claridad en un tema complicado como es la de la transversalización, pero muy bien. Nos piden que si pueden compartir sus presentaciones, Patti y Azalia, entonces les ruego que pongan manos a la obra con Sara para que, al igual que les vamos a mandar sus constancias de capacitación, se les pueda enviar las diapositivas. Y a las personas que nos están viendo por Facebook Live, acuérdense que también nos tienen que dejar sus correos y escribir si necesitan constancia de capacitación, porque es un proceso un poquito más, un pasito más, dado que no están aquí dentro del Zoom, que ya, digamos, está automatizado un paso del proceso, que es que cuando se cierra la sesión de Zoom, se les manda en automático un cuestionario para que contesten, y en cambio a ustedes se les tiene que mandar manual. Entonces necesitan decir quién está interesada o interesado en la constancia y quién está también interesada en la presentación. Pues voy a verificar en el chat a ver si no hay alguna otra pregunta o comentario para que ya cerremos. Básicamente son los comentarios de las diapositivas, las felicitan, excelentes temas, mucha importancia. También están diciendo que les interesa la constancia. No es necesario que nos lo pongan por el chat del Zoom. Las personas que ya están en el Zoom en automático van a recibir su cuestionario, y una vez que contestan todo el cuestionario, que incluye con qué nombre quisieras aparecer en tu constancia y cuál es el correo al que se te la envía, esa es responsabilidad de verificar ustedes, entonces ya el procedimiento sigue. En cambio, quienes están por Facebook Live sí tienen que mandar un inbox diciendo esto. Bueno, verifico nada más en el Facebook si hay algo o alguna otra. Ya no hay. Entonces, pues agradecerles muchísimo su presencia. Gracias a todo el equipo de Angélica Vélez. Gracias, Patti. Gracias, Azalia. Gracias, Reina Carreño, que siempre está tan pendiente de hacer las invitaciones. Al equipo de CDM. Gracias, Bere. Y a todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Estamos con ustedes. Les vamos a seguir invitando. El día de mañana, por cierto, va a haber una presentación a las 9:30, mañana viernes, para artesanas, para familias de artesanas de Oaxaca. Hay la oportunidad de que pudieran mandar a una hija o a un hijo a estudiar una licenciatura en diseño artesanal. Y hay unas becas, entonces nos comprometimos, no es un tema de la Secretaría, es de una universidad que se llama ELAD y que está ofreciendo a través de la ESMO y a través de INGEO y de otras instituciones becas para hijas o hijos de familias artesanas y que quieran profesionalizarse y ayudar a su familia a llevar esto a un siguiente nivel. Entonces, esto es mañana a las 9:30 de la mañana. Vamos a poner la información en nuestros canales adecuados. Cualquier otra cosa pueden siempre preguntar con el equipo de la subsecretaria Angélica, con Reina y demás. Les agradezco mucho y nos seguimos viendo. Hasta luego. Dios, gracias.